Al comenzar estas charlas sobre el ministerio de liberación en la Iglesia, me voy a presentar. Soy sacerdote de la diócesis de Madrid, me ordené en 1980 y desde 1993 hasta 2015, con intervalos, he ejercido el ministerio exorcístico en la Iglesia. Primero en la diócesis de Córdoba y luego en Madrid. Estas charlas que vamos a tener recogen una experiencia bastante amplia, porque han sido muchos miles de intervenciones las que el Señor ha hecho que tuviera en este tiempo, y una experiencia que he procurado integrar dentro de mi formación filosófica. Yo soy filósofo, antes de ser sacerdote me dedicaba a la antropología y fruto de esos estudios publiqué un libro sobre la antropología cristiana de la sexualidad, Amar con el cuerpo, se llamaba, en el año 1998, y luego, cuando ya me ordené, me dediqué a la antropología teológica, a la teología. Hice el doctorado en teología fundamental y luego he seguido trabajando y soy profesor de antropología teológica en el Centro de Teología de la diócesis de Getafe. Digo que he procurado integrar estas experiencias, que han sido muchas, dentro de esa formación teológica y filosófica que he procurado poner al servicio, y de ahí han salido este manual, que a mi entender es el primer manual de exorcística que se publica en la historia de la Iglesia, que se llama Las 6 puertas del enemigo, experiencias de un exorcista. Es un manual dirigido a laicos y a sacerdotes en un lenguaje asequible, para aclarar muchas cuestiones sobre las que hay un desconocimiento enorme, porque esta materia, así como Jesucristo y los apóstoles y los primeros cristianos estaba muy presente, la sanación y la liberación, por circunstancias que ahora explicaré muy brevemente, se abandonó en cierto modo bastante dentro de la Iglesia, en muchos ámbitos de la Iglesia, hasta el punto de que ahora mismo, ante la demanda enorme que hay de personas afectadas como consecuencia de las prácticas de nueva era, del abandono de la vida cristiana y de la irrupción de las costumbres animistas y de brujerías de pueblos procedentes de culturas africanas animistas y culturas animistas también sudamericanas, donde estas prácticas son muy frecuentes y dejan a la gente afectada. Ahora mismo hay una demanda, un dato lo puede aclarar. En Francia, que es un país muy racionalista, en los últimos años han nombrado 90 exorcistas, lo cual da un índice de la demanda tan tremenda que hay. Hay países donde este ministerio está bien atendido, como es en Italia, pero hay otros países donde hay muy poquitos exorcistas y poco conocimiento de estos fenómenos. El objeto de estas charlas es transmitir lo básico sobre este ministerio que ejerció nuestro Señor Jesucristo. Jesús, ¿qué hacía? Se puede decir que fundamentalmente 2 cosas. Anunciar un reino invisible, el reino de Dios, que está, como él decía, está en vuestros corazones. Anunciar ese reino, la reconciliación, el perdón de los pecados. Pero claro, ¿cómo demuestras que no eres un charlatán? Que Cristo no era un hombre inspirado más, que se le ocurrieron unas ideas religiosas más o menos geniales. La única manera de mostrarlo es realizando lo que ningún ser humano puede hacer, que es derrotar a los espíritus inmundos, a los demonios,
Y segundo, no digo demonio, porque demonios son muchísimos, y son la tercera parte, dice el Apocalipsis, de los ángeles creados. Esa tercera parte cayó, dice el Apocalipsis. Derrotar a los demonios y sanar de manera milagrosa. No una sanación que pueda hacer un médico poco a poco, sino de modo milagroso. La persona que es paralítica echa a andar, una persona que está muerta resucita. En esta materia, además de la liberación de los espíritus inmundos, hay que tener en cuenta que esto es algo novedoso en la historia de la humanidad. Nunca ha habido ni siquiera los profetas expulsaron demonios. Los profetas hicieron milagros. Elías y Eliseo incluso resucitaron muertos, pero nunca expulsaron los demonios. El primer exorcista de la historia de la humanidad es Jesucristo. Y él dio este poder a sus apóstoles. Es un poder que da a su iglesia. Y cuando en la ascensión se despide, dice, lo recoge Marcos en el capítulo 16, los que crean, no solo los sacerdotes, sino los que crean, expulsarán demonios y sanarán enfermos imponiéndoles las manos. Los que crean. A los ministros, es decir, a los obispos, presbíteros y diáconos, por la ordenación reciben este poder. Lo que sucede es que, como ha habido un abandono de este ministerio, tanto de sanación como de liberación, pues eso es un poder muy desconocido. En los seminarios muy raramente se enseña a los candidatos al ministerio ordenado, muy raramente se les enseña que tenemos ese poder. Yo cuento cómo descubrí que el Señor actuaba a través de mis manos, pues en un exorcismo, que era una situación muy tremenda, un chico que levitaba, que entonces estaban los padres en la cabecera y unos auxiliares del ministerio acompañando para sujetarle que no le hiciera daño el demonio. Y en un momento dado me di cuenta, tenía enfrente a la madre de este muchacho y vi que tenía muy mala cara. Le dije, ¿te pasa algo? Me dijo, no me encuentro bien, padre. Entonces la hice salir, le impuse las manos. ¿Te duele el brazo izquierdo? No, padre, pues entonces no será un infarto, pero es muy raro. Bueno, total, que la dejé recuperándose, descansando, y seguí con el exorcismo. Pero yo no estaba tranquilo y entonces volví a salir. Les dejé rezando unas Ave Marías y volví a imponerle las manos. Y ya decidí suspender la oración exorcística. El marido y yo tomamos a la mujer y al hijo al coche y a urgencias. Y al cabo de unas horas me confirmaron que ya la habían estabilizado. 15 días después me mandaron un WhatsApp dando las gracias, y en Navidades me dijeron que ya tenían que muchas felicidades y que querían verme. Y cuando me vieron me explicaron que el Señor y la Virgen se les habían manifestado. A los 15 días de ese momento, para explicarle, le dijo la Virgen 3 cosas. Una, que habían venido para que supieran que había sido la Virgen quien, a través de las manos del sacerdote, había parado la enfermedad. Segundo, que se desentendieran del problema, porque si no iba a morir y no convenía que muriera en ese momento. Y tercero, que tenían que decirle al sacerdote lo que había sucedido, porque yo era totalmente ajeno. Es decir, ha habido un desconocimiento, y por eso hoy es una pena, porque hay mucha gente muy necesitada de estos ministerios de sanación y de liberación, que van muy unidos, porque, como explicaremos, parte de la liberación tiene que ver con la sanación. En el año 380 la Iglesia se convierte en una iglesia estatal. A partir de ese momento este ministerio empieza a ejercerse mucho menos, porque ya la Iglesia no necesita demostrar que es la religión verdadera, sino que ya es una religión estatal y no hace falta, por así decirlo, para tener clientes, no hace falta hacer milagros.
ni expulsar demonios. Se mantuvo de todas maneras porque el Espíritu Santo asiste a la Iglesia. Ha habido momentos de mayor abandono, momentos de abusos, como fue en los tiempos de la Inquisición, que han creado pues como una vergüenza a este ministerio, que suele esconderse, que suele, cuando, si se ejerce bien, pues es una maravilla que lleva a Dios. Lo cierto es que en la actualidad, pues como he dicho, pues ha habido un gran abandono y esto ha sido pues tremendo, porque como la avalancha de personas necesitadas ha sido muy grande, cuando no se les ha dado una respuesta, pues acaban yendo a curanderos, a brujos, que sí, que a lo mejor en el momento les quitan el problema, pero le meten 7 problemas más y la situación se agrava muy notablemente. Cuando Adán y Eva cometieron el pecado original, no solamente se apartaron de Dios, sino que eso tuvo consecuencias psíquicas y somáticas. Se vuelven mortales, ya no hay una integridad interior. Adán y Eva ya no se fían el uno del otro. La Biblia dice que tienen que vestirse y dejan de dominar el mundo. Es decir, el pecado tiene unas consecuencias psicosomáticas. Estas afecciones extraordinarias, de la acción extraordinaria del demonio, son unas afecciones que afectan al cuerpo, no al espíritu. Hay gente que piensa que una persona que tenga una posesión, una influencia, algo habrá hecho, o no, como decía aquel. A lo mejor no ha hecho nada, a lo mejor es consecuencia de algo de lo que él no tiene ninguna culpa. Y por eso hay que discernir. Los ataques, el ataque normal de los demonios es al espíritu, para que nos alejemos de Dios. Esos ataques van al espíritu, pero luego el demonio también, los demonios atacan al cuerpo. Y este es el tema del ministerio de la liberación. Son 7 tipos de ataques, eso lo vamos a ver en el siguiente espacio, y cómo combatirlos, cómo Jesucristo, los apóstoles y la Iglesia ha recibido la Iglesia el poder de nuestro Señor Jesús para combatir y sanar y liberar a las personas atribuladas por los espíritus inmundos. Son 7 las afecciones preternaturales. Preter significa fuera de, naturales, fuera de lo normal, fuera de lo natural, de los demonios contra los seres humanos. 3 son a objetos, animales y plantas y lugares. Es lo que se llaman infestaciones. Y 4 son a las personas. Las infestaciones, pues, de lugares, por ejemplo, donde empiezan a experimentarse situaciones raras, objetos que se caen. Recuerdo pues a la habitación de una chica que vinieron los padres a ver, donde aquello era un poltergeist, o sea, era una cosa tremenda. Habían estado haciendo ouija, los padres no lo sabían, durante año y medio en ese lugar, y claro, ahí se estaba liando pues, la mundial. A veces son infestaciones a objetos, amuletos. Recuerdo el caso de una persona que cuando estaba de prácticas, aprendiendo con el sacerdote que nos iba enseñando, pues precisamente de Alcalá, este me dijo que sería presidiera yo. Y el Señor me puso en el corazón preguntar a los demonios, en el nombre de Jesús, que si había algún amuleto. Y dijeron sí, la bola de cristal con el dragón negro. Fue destruido. El marido pues dijo, ahí va, pero si habíamos destruido todo, pero esto nos lo han regalado ahora en Navidades. Y bueno, fue destruirlo y desaparecer la posesión. Son objetos. Luego también puede haber infestaciones en animales, en plantas, una cosecha que inexplicablemente se pierde de la noche a la mañana, un animal que empieza a volverse agresivo contra su dueño, cosas así. Pero luego están las 4 afecciones extraordinarias contra los seres humanos. La primera es la vejación.
Lo que le sucedía, por ejemplo, al santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que cada vez que venía un penitente de mucho tiempo sin confesar, el demonio le daba una paliza por la noche para que no pudiera levantarse al día siguiente, porque estuviera agotado. Y pues ese tipo de vejaciones, cosas externas. Un segundo nivel es la opresión o la influencia diabólicas, que ya es algo más íntimo, ya son enfermedades, es un bloqueo, es una ofuscación, es inexplicablemente una persona es infiel a su mujer y de pronto queda, lo que se llama un amarre, queda atado por otra persona que no, tú dices, lo ves fríamente y dices, esto no tiene explicación ninguna, y surge de esto, se reza y desaparece y la persona vuelve en sí. Son influencias. En tercer lugar, es algo todavía más íntimo, la obsesión diabólica. Obsesión es que tú vas al psiquiatra y el psiquiatra dice, mire usted, esto no tiene que ver nada conmigo, esto es una cosa de otro orden. Este sacerdote me va a abandonar, no me voy a salvar, son obsesiones por temas que el médico dice que no entran dentro de su ámbito de competencia. Y finalmente está la posesión, cuando el demonio, los demonios, suelen ser varios normalmente, toman posesión del cuerpo de la persona y en ese momento pues la persona, cuando está en trance, no controla. A veces solamente se le da importancia a la posesión, pero las personas vejadas, influenciadas, oprimidas, obsesionadas, sufren tanto o a veces más incluso que las personas que tengan posesión. ¿Por qué permite Dios estas vejaciones? Porque es la pregunta del millón. Es decir, ¿por qué una persona? Bueno, en ocasiones es el interesado o la familia la que ha autorizado a los demonios a atacar, pero otras veces no. Otras veces, como vamos a ver, hay tres puertas en las que el interesado no tiene ninguna culpa y es víctima de aquello, como le pasó al santo Job o como ha pasado a muchos santos. Tengo aquí, por ejemplo, además del caso de Job, pues que se relata para dejar claro que eso puede, el caso de Anneliese Michel, la protagonista de la película del exorcismo de Emily Rose. Bueno, es una mujer santa, joven, que la Virgen le revela que había permitido su hijo esta posesión para que diera testimonio a mitad del siglo XX en la Alemania materialista de mitad del siglo XX, diera testimonio de la existencia del espíritu. Por ejemplo, Santa Gema de Galgani, ya he dicho el santo cura de Ars, San Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcuta, que tuvo que ser exorcizada en lecho de muerte porque fue el arzobispo a verla y el médico le dijo que el cuadro clínico que ya tenía no se correspondía con la analítica que le habían hecho y que estaba sufriendo un ataque. No tenía posesión, tenía ataques, tenía influencia. Estas personas, muchas veces que son víctimas, luego cuando se liberan, el Señor les deja un poder intercesor maravilloso. San Pío de Pietrelcina, por ejemplo, cada vez que lo invocaba en las oraciones, pues los demonios se aterrorizaban. Siempre, muchas veces decían, no, el Barbas no, por favor. O sea, le tienen verdadero terror, porque él fue muy vejado y el Señor le ha concedido un poder muy grande de interceder para liberar a los atribulados por los espíritus. Ya digo que a veces uno es responsable y otras veces no. ¿Cómo se vence a los demonios? Es muy importante que la victoria es con la oración dirigida a Dios. Esto lo aprendí en una ocasión que estaba de paso en una misa. Al acabar estuvieron rezando por los enfermos y de pronto había una persona poseída y saltaron los demonios. La retiramos porque no se debe hacer liberación en público y estuvimos orando. Y cuando llevaba 1 hora y pico, yo estaba agotado. Yo no era exorcista de esa diócesis y no podía hacer exorcismo, pero hice oraciones de liberación y estaba agotado. Y le dije a la Virgen interiormente, Madre, échanos una mano, porque yo ya no sé qué más hacer para que se vayan estos. Dile a San Miguel que ayude. Y efectivamente, en un momento, de pronto veo que la señora levanta el puño. Yo pensaba que iba contra mi cara y no, era como si blandiera una espada
y dijo: alabado sea el Padre. Dijo: ¿esto qué es? Porque indudablemente ya no era voz de hombre, no era, los demonios no dicen esas cosas, y me dice una persona que estaba al lado: Padre, es San Miguel. Y pues alabado sea el Hijo. Entonces me di cuenta de que San Miguel nos estaba enseñando a derrotar a los demonios. ¿Cómo? Alabando, dirigiéndonos a Dios, no a ellos, sino dirigiéndonos a Dios. Es como hay que actuar, no darles protagonismo. Ellos quieren ser el protagonista de las personas atribuladas, y no hay que darles protagonismo. Y es un ministerio en el que hay que actuar con mucho discernimiento, para discernir, por ejemplo, lo sobrenatural de lo preternatural, es decir, lo que es una persona que hace un milagro con el poder de Dios, de lo que es un curandero, que cura algo, no milagrosamente, pero sí mejora la enfermedad con el poder de los demonios, invocando a los demonios, que son los curanderos. ¿Cómo distinguirlo? Pues muy fácil. Si cobran, eso no es de Dios. Y si tienen protagonismo, tampoco. El verdadero taumaturgo, el verdadero persona que tiene el carisma de sanación, es una persona humilde y además que no se le ocurre cobrar jamás. Y por supuesto, por el Ministerio de Liberación, jamás un sacerdote debe aceptar ningún donativo, nada, absolutamente nada, que se parezca a la simonía. Hay que distinguir el don de profecía de lo que es una pitonisa, un adivino que invoca a los demonios. El profeta, ya digo, que es una persona que recibe ese carisma para el bien de los demás. En cambio, el adivino, el tarotista, lo que hace es invocar a los demonios, que son los que van a decir lo que sepan y luego van a hacer una maldición diciendo: te va a pasar esto. El demonio no sabe lo que le va a pasar, pero te maldice para que quedes atado y te suceda aquello porque tú le has autorizado al acudir al tarotista. También hay que distinguir lo que es la acción de los demonios de lo que es la acción de almas que están en el purgatorio y que todavía no han aceptado su muerte ni su purgación. Es lo que se llaman las almas perdidas. Esto es un fenómeno que se lo ha encontrado mucha gente, se lo han encontrado también muchos santos, el tema de las almas perdidas, y que ahí desconcierta mucho a las personas, porque, claro, uno se encuentra que empiezan a pasar cosas raras, presencias raras, y no son demonios, sino personas que están en el purgatorio llamando la atención patológicamente, en el fondo para reclamar oraciones que les ayuden a encauzarse en su purgación. Ya digo que hay que discernir, son fenómenos muy complejos y que hay que actuar siempre en el Espíritu Santo, encomendándose al Espíritu para acertar en el diagnóstico y plantear la terapia adecuada. Testimonios, por ejemplo, de santos sobre las almas errantes que hayan tenido contacto con almas errantes. Está Santa Perpetua, del año 180, San Gregorio Magno, en el siglo VI, San Pedro Damiani, en el siglo XI, San Estanislao de Cracovia, también en ese mismo siglo, San Nicolás de Tolentino, en el siglo XIII, Santa Catalina de Génova, en el siglo XV, Santa Teresa de Jesús, siglo XVI, Santa Margarita María de Alacoque, siglo XVII, Santa Crescencia de Jos, en el siglo XVII, también XVIII, la Beata Ana Catalina Emmerich, en el siglo XIX, la Beata Isabel Canon Mora, siglo XVIII-XIX, Santa Gema de Galgani, Santa Faustina Kowalska, San Pío de Pietrelcina. Son testimonios muy bonitos sobre estas almas del purgatorio que necesitan encauzarse y que están como apegadas todavía a la vida y sin acabar de aceptar su muerte y el camino que les toca. Dios las ha salvado porque sabe que no rechazan la misericordia, pero todavía están en la oscuridad. Es el estadio más ínfimo del purgatorio. Nos toca ahora abordar, en el orden de cómo ayudar en concreto a las personas, abordar cuáles son los caminos que han utilizado los demonios para influir en las personas. Ya digo, en cualquiera de las 4 modalidades: la vejación externa, la influencia un poco más interior, la obsesión o la posesión.
es el tema de las puertas. Yo he titulado este libro Las 6 puertas del enemigo porque he advertido que hay como 2 líneas exorcísticas en el mundo. La europea, que ha sido el que ha marcado más el paso, el ritmo, más experimentado ha sido el Padre Amor, que recientemente fallecido, y la exorcística americana, que se ha alimentado de la matriz de la renovación carismática católica que comenzó hace 50 años. Son 2 líneas complementarias. La exorcística romana es quizá más seria y se centra sobre todo en echar demonios. Pero como decía el Padre Amor, no entiendo, decía él, por qué nos tiramos a lo mejor 18 años con un paciente. Salen los demonios pero vuelven a entrar. Y vuelven a entrar por lo que digo de las 6 puertas. En el libro de Nehemías, que es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento, se cuenta que el pueblo de Israel, cuando volvió del exilio en Babilonia, a los 70 años, todavía seguían con ataques de los samaritanos, porque no habían cerrado las murallas. Habían reconstruido el templo, las casas, pero las murallas estaban abiertas. Entonces Nehemías, que era el copero mayor del rey persa, que mandaba en Palestina en aquellos tiempos, Artajerjes III, le pidió una comisión de servicio para ir a organizar en su tierra cerrar las murallas. Y así fue, y en cuanto las cerraron, tuvieron paz. Y en esto sucede lo mismo. Hay 6 puertas. Por la experiencia que he tenido, pienso que son 6 fundamentalmente. 3 de las que uno es responsable y otras 3 de las que uno no es responsable. Las puertas de las que uno es responsable son el pecado, el ocultismo y el rencor. De las que uno no es responsable son los maleficios recibidos, las heridas de seno materno y las ataduras ancestrales. Vayamos a las 2 primeras. El pecado. Muchas veces, cuando la gente viene a un sacerdote a pedirle oración, vienen un poco pensando que esto es como una varita mágica. Un brujo bueno que va a hacer unas oraciones y le va a liberar como por arte de Birli-Birloque. No, eso no es así. La sanación, la liberación, es un proceso de sanación integral que requiere primero de todo la conversión. El Señor, muchas veces uno dice, ¿por qué tarda? Porque falta todavía la conversión del interesado o a veces de personas de su entorno, que el Señor está utilizando esa oración para que se conviertan personas del entorno. Casos de esos me he encontrado muchísimos. Es decir, la conversión es lo primero y eso es lo que uno tiene que poner el principal acento. A veces la gente dice, yo vivo en gracia de Dios, ¿cómo es que me ha atacado el enemigo de esta manera? Porque es una de las 6 puertas. Pero qué duda cabe de que ninguna de el trabajo que se haga por cerrar las otras 5 va a servir de nada si no se cuida la vida espiritual del interesado. A veces me he encontrado con casos de personas que no han querido cortar con determinadas cuestiones que no agradan a Dios y no han podido avanzar. Y ha habido que interrumpir el proceso de liberación porque estaban apegados a algo. Hace falta poner orden en la vida interior, en la práctica religiosa, si uno está en una situación matrimonial irregular, si lo que sea, pues hay que poner orden. Es lo más importante. Ciertos pecados abren, especialmente graves, abren las puertas al enemigo para que ataque a la persona que lo ha cometido. Entonces, ya digo que este es uno de los primeros, el más problemático es el racionalismo, es decir, la soberbia. ¿Qué se puede hacer? Porque en ocasiones una persona está con un problema, pero él no quiere convertirse. ¿Se puede hacer algo? Mucho. Interceder por él. Cuando el interesado no colabora, hay que interceder hasta que empiece a colaborar. La segunda puerta es el ocultismo.
Esto, por desgracia, hoy día, con la invasión de las prácticas de la nueva era y la venida de mucha inmigración de países donde la brujería es cosa normal, pues como son países de África y de Benín, de tal, donde que es la cuna de la brujería, o países como Haití, República Dominicana, en Sudamérica, Colombia, hay muchísima brujería. Y entonces Argentina, entonces al venir a Europa o al ir a Estados Unidos, pues ha habido una avalancha, porque son personas que están acostumbradas que si quieren hacerle un mal a alguien, van a un brujo y le echan un maleficio. Y como la persona en cuestión tenga puertas abiertas, el maleficio le hace efecto. Si no, no. Si no, le rebota y le vuelve, como le pasó empezamos a rezarle a una persona y a los pocos días murió la persona que estaba haciéndole el maleficio, porque no quiso rectificar. Y a veces cuando tú haces un hechizo de muerte, el hechizo se te vuelve contra ti mismo, si esa persona está protegida. Y la relación con el ocultismo es el segundo punto que hay que mirar. Hay el espiritismo, la ouija, el Charlie, las invocaciones expresas a los espíritus inmundos o implícitas, acudir a los curanderos, a los adivinos, el empleo de amuletos, los tatuajes, que el tatuaje de por sí mismo, hombre, no es bueno, dice la Biblia, dañar tu cuerpo, pero no tendría por qué ser puerta para el enemigo el que te hagas un tatuaje. El problema está en que si te tatuas algo de contenido satánico o el tatuador ha tatuado cosas de tipo satánico, ya te contamina. Lo mismo los piercing. Me acuerdo un caso que estábamos rezándole a una persona y pues empezó a sentir un dolor terrible. Le dije a la familiar que estaba, quítale los pendientes, los piercing. Se los quitó y desapareció inmediatamente. El que le había puesto el piercing era una persona que estaba contaminada y por eso pues ese tipo de cosas pueden ser vehículos para que la persona quede afectada. Prácticas como las runas, el tarot, I Ching, cartas astrales, la creencia en el horóscopo, la escritura automática, el curanderismo, talismanes, pirámides, tréboles, herraduras, velas de colores para la suerte y tal, barritas de incienso hinduistas, cuarzos de la suerte, del amor, del no sé qué, la mano de Fátima, que se vende hasta en Fátima. Ten cuenta que te venden la mano de Fátima con el ojo de Horus, que es una de las deidades egipcias más maléficas, el ojo azul, el ojo turco, las máscaras funerarias, tanto africanas como egipcias, los elefantes para la suerte. Ya es una casa y allí un elefante para la suerte, brujos, brujas, atrapasueños, llamadores de ángeles, hadas, todo tipo de cosas que tengan que ver con el mundo del ocultismo. Hay que destruirlo, hay que, como cuenta en los Hechos de los Apóstoles, que en el capítulo 19, que hicieron esos cristianos que se habían convertido, pero que no habían renunciado a sus libros de ocultismo. Hay diversas formas de nueva era, como pues el Reiki, el yoga, el Enneagrama, etc. Son teosofías que piensan que la felicidad está en la anulación del yo. Y eso es totalmente incompatible. La meditación zen, el cristiano, como explicó en la carta sobre nuevas formas de oración, el cristiano habla con Dios, no se vacía de sí mismo, no anula su yo, ¿no? Se han ido introduciendo estas prácticas, incluso hay parroquias donde tienes curso de tai chi, curso de no sé qué. Bueno, pues y no saben que el Tao es relativista, no saben que el yoga, esos ejercicios son 2 de los niveles de un proceso de 8 niveles de identificación con Brahman, que es un dios que te da la iluminación y te quedas poseído en el último de los niveles. O sea, son esos recursos que pactos con Satanás, invocaciones con fines maléficos.
hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Yo me acuerdo que uno de los casos que tuve que entrevistarme con una gerente de una casa de citas que estaba haciéndole vudú a su nieto para fastidiar a su nuera. Murió al día siguiente de la entrevista. Y es que cuando una persona ha hecho un pacto con Satanás, cuando es descubierta, el enemigo no quiere que se convierta y procura quitarla de en medio lo antes posible, antes de darle tiempo para que pueda arrepentirse. En la conversación se vio claramente que quedó la persona pues muy dubitativa, porque empezó a darse cuenta de la maldad de lo que había estado haciendo durante todo ese tiempo, ¿no? Y pues se ve que ya al día siguiente murió. Me llamó su hijo, me dijo: padre, ayer murió mi madre. ¿Y de qué ha muerto? Dice: de nada, dice el médico, de muerte natural. Es un caso de los muchos que se dan de pues, personas que han estado siendo satélites del enemigo y que cuando cambian o cuando quieren hacer, pues pueden ser, pasarle factura al enemigo y ocasionarles la muerte. Hemos visto hasta este momento que hay 3 puertas de las que es responsable el interesado. La primera ya la hemos considerado, el pecado. La segunda, el trato con el ocultismo a través de distintos fenómenos. No he comentado, por ejemplo, pero que es muy usual, el pentagrama, el pentáculo, la estrella de 5 puntas. La han ido introduciendo con la nueva era en todas partes, hasta en Navidades. No, la estrella del Señor, la estrella de David es de 6 puntas, no de 5. La de 5 es el signo satánico más antiguo de la humanidad, por desgracia, tan introducido en tantos lugares. Y hay una tercera puerta de la que uno también es responsable, que es el rencor. El rencor es lo más tóxico, lo que más envenena y lo que más facilita a los diablos entrar en el corazón de una persona. Y por eso, en todo proceso de liberación, además de mirar cómo camina la persona espiritualmente y acompañarla y ayudarla en ese sentido, por eso es tan importante que venga acompañada por el sacerdote de su parroquia, por alguien que esté cerca, que la pueda acompañar en ese aspecto, que es el más básico, y además de mirar que abjure de todo ocultismo practicado, inmediatamente hay que empezar a trabajar siempre el rencor, el perdón. Hay que empezar a perdonar. El perdón pues es lo más sanador y el rencor es lo que más daño nos hace. Qué pena que cuando nos hacen una faena física o moral, emocional, pues que además de ese daño físico, emocional, consigan que nuestro corazón se pervierta y que nos hagamos malos, que seamos resentidos. ¿Qué es el rencor? Resentir, volver a sentir, mantener la herida constantemente, produciendo una tristeza y una agresividad terrible que lleva al deseo de venganza, etc. Yo me he encontrado con casos de personas que han sido rechazadas por sus familias y que mientras no han empezado a trabajar este aspecto del perdón, no había manera. Recuerdo un caso además que era una persona con unas enfermedades, los médicos no se explicaban, y es que había sido muy maltratada esa persona y tenía un rencor terrible que le suscitaba todas esas afecciones, todas esas enfermedades. En cuanto empezó a trabajar el perdón, cambió completamente hasta de peso, de aspecto, era otra persona. Para esto hay que saber que el perdonar es un acto de voluntad. A veces la gente dice: yo es que no consigo perdonar. No, Jaime Balmes explicaba que el camino de la cabeza al corazón es muy largo. Perdonar es una decisión. Yo tomo la decisión de no odiar a esta persona, de no desearle el mal. Tomo la decisión de desearle el bien, desearle la conversión, que deje de actuar. Perdonar es un acto unilateral. Yo no necesito que la persona se arrepienta para perdonarla. La reconciliación no se producirá hasta que el otro no se arrepienta, pero el perdón yo se lo puedo dar, y con eso estoy quitando ya el principal obstáculo a que esa persona, el Señor le ayude a esa persona a convertirse.
¿A quién tenemos que perdonar? Hay que perdonar a los demás, empezando muchas veces por los padres, porque siempre ha habido cosas, o a los hijos, al cónyuge, a las personas más cercanas. Pero no hay que dejar a nadie sin perdonar. Hay que ir viendo heridas que uno pueda tener. Y no olvidemos que esas heridas pueden estar en el subconsciente, porque haya sido algo tan duro que no somos capaces de cargar con ello conscientemente, o en el inconsciente, que es la etapa desde la concepción hasta los 2 o 3 primeros meses de vida extrauterina, pues todos esos fenómenos que se han producido de rechazo, el bebé lo ha percibido por neurotransmisores y por hormonas. Y ahí ha podido generar una herida de rechazo, de rencor, que hay que sanar poniéndola con la oración en manos del Señor. Primero hay que perdonar a los demás. En segundo lugar, voy a decir una cosa que puede sonar a blasfemia, pero es importantísima. Hay que perdonar a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces le culpabilizamos de cosas de las que Él no tiene ninguna culpa. Y el perdonar a Dios es el reconocimiento de que estábamos equivocados, que lo habíamos enfocado mal. Y luego hay que perdonar, que es lo más difícil, perdonarnos a nosotros mismos. Eso es un don de Dios, que el Señor nos conceda perdonarnos, porque muchas veces pues, hemos perdonado a los demás, hemos aceptado que Dios no tiene la culpa de nada, pero seguimos reprochándonos, seguimos con la autoestima por los suelos, seguimos con un espíritu de culpa inadecuado, tremendo, y eso nos impide salir. Es importantísimo perdonarse, importantísimo, porque el Señor nos dijo: amarás al prójimo como a ti mismo o como a ti misma. Si tú no te quieres como Dios te ama, si tú no te aceptas con tus virtudes y tus limitaciones, no puedes querer a los demás. ¿Cuántas veces uno pues ve que hablas con alguien y está tan metido en su dolor que es que no escucha? Dice: aquí está todo el pescado vendido. Esta persona no es capaz de empatizar porque está absorbido por su dolor. Hay que perdonar. En el libro propongo una oración de perdón muy bonita, muy breve, que ayuda a poner en manos del Señor esos aspectos que tenemos que perdonar. Y pasamos a las otras 3 puertas que el interesado no ha abierto, que son los maleficios recibidos. ¿Qué culpa tengo yo de que me hayan maldecido? Las heridas de seno materno y las ataduras ancestrales. Los maleficios. Este es un punto importante que hay que superar con la oración. Hay el sacerdote o el diácono que también puede hacer liberación, por supuesto el exorcista cuando es un caso de posesión o un caso fuerte, pero si no, pues se puede hacer oración de liberación por ellos, y hay que superar, romper esos maleficios que se han recibido. Hay diversos tipos de maleficios, lo que se llama maleficios de brujería, de magia negra, que es para hacer daño a una persona, un amarre, que es para obtener su amor, o para romper un matrimonio, romper una relación afectiva, un entierro, que es para arruinarlo en el orden material, un vudú, que es para perturbarlo en su persona, en su cuerpo, un hechizo de muerte, que para que la persona muera. Ahí, en todas esos maleficios, pues hay que romperlos con la oración. Yo recuerdo un caso de una persona que vomitó una masa tamaño calabacín de barro. Le habían hecho un entierro, no querían que se casara con el que ahora es su esposo. Una persona que descubrió que estaba poseída porque en una oración, en una misa, estaban haciendo sanación por los enfermos, empezó a sentirse mal, fue corriendo al cuarto de baño, y cuando se acercaba se cruzó con un sacerdote y dijo: ayúdeme, y entonces pues vomitó un montón de ranas vivas, ranas pequeñitas vivas. Tuvo una segunda arcada, el sacerdote salió corriendo, tuvo una segunda arcada y vomitó 7 ranas, y una tercera y vomitó 3 ranas vivas. Bueno, pues
son situaciones, y era todo unos maleficios que le estaban haciendo por la parte de la familia política para que no llegara a casarse con su actual marido. Estos maleficios, pues hay muchas maneras también de maldecir, y en eso tenemos que tener cuidado. ¿Cuántas veces hablamos mal de alguien, le deseamos el mal, ojalá tal, te va a pasar tal cosa? Eso es un maleficio. Hay que retirar, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque podemos estar autorizando a los demonios a dañar a esas personas. Hay que anularlos, hay que protegerse después de perdonar, hay que hacer oraciones de liberación, sobre todo acudiendo al ministro, al exorcista o al ministro, para que y hay que destruir esos instrumentos hechizados que muchas veces se emplean para el maleficio, que han dejado en la casa, han introducido un objeto o le han hecho beber o comer un alimento que está hechizado, y que hasta que la persona no se libere de ese maleficio va a quedar influenciada, poseída, atada, vejada por el maligno. Para combatir estos ataques por medio de maleficios, ayuda mucho el empleo de los sacramentales. Los sacramentales exorcísticos principales son el agua, la sal, el aceite y el incienso, debidamente exorcizados. Lo puede hacer cualquier diácono o cualquier sacerdote. No hace falta ser exorcista para hacer esa bendición, para realizar ese sacramental. El agua y la sal, ¿para qué sirven? Sirven para ahuyentar los ataques maléficos. Santa Teresa de Jesús decía que no hay cosa de la que huyan más los demonios que del agua bendita, del agua exorcizada, ¿no? La sal, lo mismo, también sirve para ahuyentar. Yo me acuerdo, una hermana mía, cada vez que me encontraba con ella para ayudarme en el ministerio exorcístico, pues solían robarle el bolso, hasta que puso una bolsita de sal exorcizada y se acabaron los ataques de ese tipo. Pues a veces, cuando una persona tiene pesadillas raras, pues conviene hacerse la señal de la cruz con agua, echar una gotita en la almohada antes de acostarse, y conviene poner una bolsita debajo del colchón de sal exorcizada para ese tipo de cuestiones. El aceite exorcizado es para sanar, y para sanar todo tipo de enfermedades o de influencias maléficas, que uno pues se siente muy abatido, que tiene dolores de cabeza y que sospecha que tienen que ver con el maligno, etc. Bueno, el aceite, mano de santo, para esa sanación. Y se pueden emplear para condimentar los alimentos, se pueden consumir y son muy sanadores. Y las personas que están siendo atacadas conviene que recurran a esos sacramentales. A veces, para detectar si hay un maleficio en la casa o las personas que están en esa casa, conviene mezclar los tres sacramentales. Se pone en un recipiente un poquito de agua exorcizada con un poquito de sal exorcizada y un chorrencito de aceite. Muchas veces desaparece en muy poco tiempo el agua, se evapora asombrosamente, se llenan las paredes de sal, dice, pues si yo no he echado tanta sal, y aparece en el fondo unas figuras con el aceite. Yo me he encontrado figuras de un perro rabioso, es el maleficio de muerte, de destrucción. Me he encontrado figuras de un feto, es un maleficio que le están deseando que la persona la dejen embarazada, tenga una violación, tenga un ataque de ese tipo, y así, bueno, dragones, todo tipo de cosas. Y es bueno observarlo porque el sacramental pone en evidencia qué tipo de ataque está habiendo para que luego se rece y la persona quede liberada de ese ataque. Finalmente, el incienso ayuda mucho. También una casa, por ejemplo, cuando hay presencias negativas, pues tanto si son diabólicas como si son de almas perdidas, sobre todo las diabólicas, incensar con incienso exorcizado. Se hace la bendición de la casa y se inciensa, y eso libera muchísimo, muchísimo la casa de ese tipo de presencia. Digo que las almas perdidas no, porque las almas perdidas, tanto el agua bendita como el incienso exorcizado, les ayuda y no se van.
Se van si tú rezas por ellas, pero si no, no se van. En cambio, los que sí se van son los demonios. Cuando hay una presencia de un demonio y se utiliza los sacramentales, sí que se va al emplear, al asperger agua bendita o al incensar la casa con incienso exorcizado. Hemos considerado hasta ahora 4 de las puertas que emplean los diablos para su acción extraordinaria sobre el psicosoma de los seres humanos, la psique y el soma. Ahora vamos a detenernos en la 5ª puerta. Hemos dicho que son 3 puertas, de las que uno es culpable, responsable, el pecado, el ocultismo, el rencor. Pero hay otras 3, los maleficios recibidos, y la 5ª puerta son las heridas de seno materno. Explico qué es esto. Y es un punto importante porque el Papa Francisco, el pasado 17 de marzo de 2017, todos los años se celebra la Penitenciaría Apostólica, que es un dicasterio romano, celebra un congreso sobre fuero interno. Y en este caso el Papa les dio un discurso diciéndoles lo siguiente, que cuando los confesores se encuentran que hay cosas especiales, cosas raras, que no piensen que porque esa persona tenga también heridas psicológicas haya que descartar lo espiritual. Dice, porque muchas veces van unidos, ya que el enemigo aprovecha la fragilidad psicológica de la persona para atacarla y otras veces la realimenta con sus ataques. Es decir, la debilidad, la fragilidad y el ataque espiritual pueden ir unidos. Y de hecho, por eso estas heridas afectivas que empiezan ya en la gestación de la persona, pues estas heridas son muy importantes. Uno de los grandes problemas de nuestra cultura es Descartes, el cogito ergo sum. Pienso luego existo. Eso es lo más falso que se puede decir. ¿Cómo que pienso luego existo? Y cuando estoy durmiendo no existo, y cuando estoy descansando no existo, y cuando estoy haciendo una actividad que no me ocupa la mente no existo. El cerebro, la actividad cerebral, es una mínima parte de la persona. Hay otras dimensiones, como es la afectividad, que son importantísimas y que no se pueden marginar. Pues bien, la cultura actual, que es una cultura gnóstica, es decir, que le da importancia solo al pienso, al pensamiento, se olvida de todas las demás dimensiones de la persona. Y esto ha hecho un daño tremendo. Ha hecho un daño, pues no valorar, por ejemplo, a un bebé que se está gestando, no valorar a una persona que está en coma, no valorar, pensar que no es persona. Oiga, usted, ¿cómo que no es persona? Tan persona como usted y como yo, y además, pues, porque tú eres persona por tu condición de sujeto, interlocutor de Dios y interlocutor con los demás, y no porque estés consciente en ese momento o no. El inconsciente es una de las dimensiones del ser humano más importantes, es el mundo de los afectos y se gesta principalmente durante la gestación, valga la redundancia, del interesado, del bebé. En la Biblia se habla con mucha frecuencia, ya en el seno te consagré, Juan Bautista salta en el seno, es decir, en la Biblia se reconoce la importancia de esa dimensión de la persona que es su estado fetal y los primeros meses de vida extrauterina, en que el bebé pues está todo el día pues durmiendo y alimentándose y ya está, y no hace otra cosa. Esas heridas son unas heridas que luego pueden condicionar mucho a la persona y de las que se puede servir en los diablos para atacarla de manera extraordinaria. Yo recuerdo cuando este tema lo descubrí a través de un carismático colombiano que vino a ayudarme. Y yo, pues eso, no conocía este tema, que en América Latina es súper común, porque el Espíritu Santo reveló en la renovación carismática hace 50 años la importancia de estas heridas de seno materno, de la gestación.
Estaba, después de yo observar estas oraciones, que eran para mí muy impactantes, pues que las desconocía y que la exorcística europea no las menciona, pues oraciones de sanación, le pedí que viniera, él vivía fuera de Madrid, que viniera para hacerle a todos los pacientes que tenía en ese momento, que eran 45 personas diferentes. Entonces, pues me dijo, bueno, padre, lo que pasa es que esto no se hace a todo el mundo, esto... Digo, mira, aquí el exorcista soy yo, si me quieres ayudar, vienes y las haces, y si no, pues ya haré yo lo que pueda. Total, que vino y las hicimos, a razón de media hora por persona, en 2 días atendimos a los 45, fue una maratón, ¿verdad?, agotadora. Y cuando acabó, me dice este carismático, me dice, padre, no me podía imaginar que el 100% de las personas que están en proceso de liberación, todos tenían heridas de seno materno, el 100%. Y es un punto que da ya una pista de cómo el enemigo aprovecha precisamente esas heridas para atacarnos. En la Biblia ya he dicho pues, que va hablando del momento ese de antes de formarte en el vientre te elegí, antes de que salieras del seno materno te consagré o me has tejido en el seno materno, dice el Salmo 139, dice en el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías, siempre he confiado en ti. Claro, esto los racionalistas cartesianos, esto es que les supera, no se dan cuenta de que hay una actividad humana importantísima en la que el bebé se está enterando absolutamente de todo, pero no de manera racional, sino neurohormonalmente, que es una actividad completamente distinta. Ahora los neurólogos pediátricos están dándole muchísima importancia a estas heridas de seno materno, etc. La sanación del inconsciente, sobre todo. Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo que si no, esta oración que es de sanación de seno materno se basa en eso, que si no renacemos en el agua y en el espíritu, no podemos entrar en el reino de Dios, renacer en el espíritu. Eso es la sanación de las heridas de seno materno, pedirle al Espíritu Santo, a través de la Virgen, que ella vuelva a gestarnos y que sane todas esas heridas que haya habido durante ese tiempo. Es un presupuesto para la liberación importantísimo. Mientras no se sanen, me acuerdo un caso de una persona que tenía una posesión tremenda. La detectó porque fue a ayudar a las misioneras de la Caridad en Calcuta y un día no se les ocurrió mejor idea que ir a hacer turismo y visitar el templo de Cali, que es una diosa maléfica, un demonio malísimo y tal. En cuanto se acercó, se puso malísimo. Y el cura que iba con ellos dijo, oye, tú tienes que ir a un exorcista cuando vuelvas. Y vino con mucho miedo, porque esta persona pues, no sabía si estaba poseída o no. Efectivamente, tenía una posesión tremenda. Y un día en una oración salió que tenía un espíritu de seducción. Y cuando él salió del trance, esta persona sale del trance, pues dice, padre, ¿ha dicho usted espíritu de seducción? Digo, sí. Digo, pues me ha dado la clave. Resulta que yo fui rechazado por mis padres en mi identidad sexual y siempre he querido seducir a las personas del otro sexo que no me atraían para conseguir la aprobación de mi identidad que mis padres no me dieron, mi identidad sexual que mis padres no me dieron. En cuanto sanó esa herida, se liberó en poquísimo tiempo. Y es que pues estas heridas hacen mucho, tienen mucha importancia para la persona. Hay que hacer oración de sanación en que se va mes por mes, los primeros 15 días del embarazo, cuando todavía nadie sabe que está embarazada, el momento de la concepción, que a veces ha sido una concepción inadecuada, o el momento del conocimiento de la noticia, en que se produce una perturbación en la familia, las heridas
de ese primer y segundo mes, las heridas del tercer mes, que es cuando se configura el sexo cerebral, y que si la familia quiere un varoncito y es una niña, pues queda ya herida en su identidad sexual. Las heridas del cuarto y quinto mes, de zozobra, de inseguridad, de miedo, de rechazo a una vida extrauterina, de espíritu de muerte, de opción no por la vida. Madres que se han sentido abandonadas o maltratadas, y eso está somatizándolo el bebé con angustia, con heridas de rechazo. El momento del nacimiento, que haya habido alguna brujería durante el embarazo, todo eso hay que sanarlo y hay que ponerlo en manos de la Virgen, para ella, con la acción de su esposo, el Espíritu Santo, vaya sanando a la persona que tiene estas heridas. Es de las oraciones más conmovedoras. Muchas veces tú ves como la persona está sintiendo lo que ella, pues a lo mejor en el quinto mes se produjo, o a lo mejor en el tercer mes, lo está sintiendo en ese momento a través de la oración, y tiene pues un efecto sanador muy importante, que va a facilitar, al sanar su afectividad, va a facilitar que luego la sanación de otras heridas a lo largo de su vida sea mucho más fácil, y que la liberación pues se produzca también con mucha mayor prontitud, porque se le ha quitado al enemigo una de esas agarraderas con que contaba para dañar a la persona. Y es que suelo poner el ejemplo en que en todo proceso de liberación suelo poner dos ejemplos. Uno es el iceberg. Un iceberg, según va la oración, es como el sol, va derritiendo la parte superior del iceberg, pues van saliendo muchas otras cosas que antes se desconocían. Y a veces una persona piensa, voy peor. No vas peor. Lo que pasa es que está saliendo lo que antes no había salido. Porque estos procesos tienen como tres momentos: ocultamiento, intimidación para que no se rece cuando es descubierto el enemigo, y luego ya sometimiento progresivo. Pero también suelo poner el ejemplo del pulpo, el octópodo, que tiene 8 patas y varias ventosas en cada pata. Y la gente dice, bueno, es que no me ha servido la oración. Digo, sí, le hemos cortado un trozo a una pata, o una pata entera. Pero hasta que no se le quiten todas las ventosas, el enemigo no se va a ir. Y cuanto menos fuerza tenga en el interesado, más va a aparentar, porque los demonios mienten, más va a aparentar que no se va y que está cada vez más fuerte. No, los demonios echan el resto para que la persona se desespere, pero hay que saber que la oración está haciendo efecto, y que ese octópodo cada vez tiene menos agarraderas. Y ya digo, una de esas importantísimas agarraderas son las heridas emocionales que tenga la persona. Por eso, nunca contraponer la sanación psicológica, la sanación psiquiátrica en el cuerpo, en lo físico, con la liberación cuando hay un ataque espiritual de los espíritus inmundos. Vamos a tratar la sexta puerta, que son las ataduras ancestrales. Las cargas epigenéticas, se llaman epigenéticas porque es epi, sobre los genes de la persona, vienen como adheridos unas ataduras de tipo espiritual, que son derechos que tienen los demonios para dañar a los descendientes de la persona que hizo algo especialmente grave. Vamos a explicar esta cuestión porque una de las obras de misericordia más bonitas que podemos hacer en el mes de noviembre, los primeros 8 días, la Iglesia nos invita a rezar especialmente por nuestros ancestros, es precisamente sanar a nuestros ancestros, porque han podido cometer errores y muy graves que no solamente les han perjudicado a ellos en el momento de morir, sino que han ocasionado un daño a sus descendientes. De esto pues me he encontrado mucho. Me acuerdo del caso de una señora que era bruja y que había consagrado en sus brujerías a
a sus descendientes los había consagrado a Satanás. Entonces, unas dos chicas quedaron poseídas, y porque su tía bisabuela, que era bruja, los había consagrado al enemigo. Empezamos a rezar esta oración. Yo pensaba que esta mujer estaría en el infierno, pero me equivoqué totalmente, porque cada vez que rezábamos se producían unas perturbaciones terribles. Yo por eso pensaba que estaba en el infierno. Y no, era una persona que estaba con una afección psicopática tremenda, una persona muy desgraciada, que había pasado una vida muy mala y que había caído en estas cosas, pero que no estaba condenada, y que en un momento dado de estas oraciones se echó a llorar y empezó a pedir perdón a sus dos sobrinas, resobrinas, nietas, por el daño que les había ocasionado. Estas cargas epigenéticas tienen su origen en pecados especialmente graves. Cuando una persona muere sin haber reparado esos pecados, sin haberse confesado, puede ser que se arrepienta y el Señor le perdone, pero ha dañado a sus descendientes. Esto lo explica el libro del Éxodo. El libro del Éxodo dice que las cosas buenas de los padres repercuten en los hijos hasta 1000 generaciones. 1000 es un número de plenitud. ¿Qué quiere decir eso? Que lo bueno no se pierde jamás, siempre va a quedar para los descendientes. En cambio, Dios, que es muy bueno, ha puesto un coto. Gracias al sacrificio de Cristo, los demonios no tenían derecho a atacar a Jesucristo. Y entonces ha puesto un coto a los ataques, las consecuencias que puedan tener los pecados muy graves en los descendientes. Dice que solo hasta la 4ª generación. Ahí ya, a partir de ahí, no les deja. No significa que todo mal que haya proceda de los antepasados. Cristo le presentaron a un ciego de nacimiento y le preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres? Y dice, ni él ni sus padres. En ese caso no había una herencia ancestral, pero sí que puede haberla, y por eso hay que rezar por los antepasados para romper esas ataduras que pueda haber hasta la 4ª generación. Me acuerdo de una ocasión, me vino una señora diciendo que estaba muy preocupada porque hacía pocos días se encontró al salir de casa un pájaro muerto en la puerta, en el suelo, y 2 años antes, cuando pasó eso, ese día murió su hermano, y entonces le dio mal cosa y dijo, hoy no sale nadie de esta casa. Cerró la casa, le dijo al marido, a los hijos, que ahí no salía nadie, y se puso a mirar por toda la casa a ver si encontraba algo, algún hechizo, alguna cosa rara, y de pronto le habían regalado una tablet a una hija de 13 años hacía un mes, y se la encontró que no estaba cerrada, y se metió en la tablet de la hija y empezó a husmear, y se dio cuenta que estaba chateando con un chico que decía que tenía 18 años, luego se descubrió cuando fue a la cárcel que tenía 24 o 25, y habían quedado esa mañana para verse. Supuestamente era previsible que la fuera a forzar. Entonces, pues me dijo, claro, fíjese, esto nunca nos había dado problema y tal. Mi primera pregunta, oye, ¿a ti te han abusado? Me dice, sí, padre. ¿Y a tu madre? También. ¿Usted cómo sabe estas cosas? Digo, yo no las sé, pero que una chica que nunca ha dado problemas de pronto se meta en ese lío tan grande, arriesgando su vida, arriesgando su integridad sexual, sin ninguna explicación, una chavala que no os ha dado problemas hasta ahora, a mí me parece que aquí podría haber pues una herencia ancestral, como efectivamente así lo había, se rezó y el tema fue sanado. Es un punto que es muy, muy bonito. Ya digo que en la Biblia se dice que no todo procede de los antepasados, pero que sí pueden ocasionar los antepasados daños, y hay que cortar esas cadenas intergeneracionales. La misma una persona puede ser instrumento de bien
pues una persona puede ser instrumento para el mal. Y una persona afectada por esas cargas, cuando reza, pues lo que está haciendo es liberar a toda la familia y liberarles de ese peso, de esas ataduras que están siendo medio que utiliza el enemigo para dañar. El tema de los sufragios, de estos sufragios, son importantísimos. A veces ha habido consagraciones a Satanás, a veces ha habido una persona que ha arruinado a su familia, ha habido suicidios, ha habido adulterios, ha habido pecados especialmente graves que pueden crear una atadura y que lo que hay que hacer pues es sanar ese árbol. Se suele hacer una oración que dura, que tiene como tres aspectos. Por una parte, ir a misa y ofrecer una misa por cada una de las 5 generaciones paternas y por cada una de las 5 generaciones maternas. Luego se reza la oración de sanación intergeneracional y se acaba con el rosario. Esta oración de sanación intergeneracional conviene prepararla con una protección, oración de protección, porque suelen ser oraciones fuertes en las que a veces se siente perturbación y entonces hay que protegerse de ataques del enemigo que no le gusta el perder poder sobre una familia, sobre una persona, sobre un muerto, sobre un difunto, y entonces ataca, y por eso hay que protegerse. Y esto, entonces se va, 5ª generación paterna, misa, rosario, oración intergeneracional. 4ª generación paterna, los tatarabuelos, lo mismo. 3ª, los bisabuelos. 2ª, los abuelos. 1ª, el padre y su generación. Se pasa a la materna. 5ª materna, los tatarabuelos, luego los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos, y la madre y la generación de la madre. Es una oración muy bonita, es una obra de misericordia preciosa y tiene además eso, un efecto liberador luego, pues de maravilla. Porque como digo, la sanación y la liberación van muy unidas. Y vamos a pasar a los aspectos prácticos que conviene tener presentes cuando se participa o cuando uno se encuentra con un problema de estos o se participa en ese ministerio de liberación. Lo primero que hay que procurar es que a veces me preguntan los obispos, bueno, ¿y cómo organizar un ministerio de estos? Lo primero es que tiene que estar el encargado integrado dentro de la pastoral de la Iglesia, porque si no va a necesitar una infraestructura, un lugar, personas que le acompañen, que los sacerdotes que conocen a la persona afectada pues estén acompañando, porque hay muchas tareas que el exorcista no puede hacerlo todo, no puede ser director espiritual, exorcista, tal, no. Hace falta que alguien esté ahí, que esté haciendo otras tareas que son complementarias e importantísimas. Luego pues es importante, claro, que los sacerdotes que están en liberación, que vaya habiendo cada vez una formación mayor, porque no se da formación en los seminarios. Entonces es importantísimo, no se debería ordenar nadie, ni como diácono, ni como presbítero, ni mucho menos como obispo, sin conocer estos temas, sin haber estado presentes en un exorcismo, y que sepan cómo sufre la gente y que hay que atenderles. No podemos hablar de misericordia y luego a las personas que más sufren, porque están atacadas directamente en primera persona por los demonios, pues que se les trate como apestados o como gente que está de la olla, que se han rayado, que no, ni están de la olla ni se han rayado, lo que están es padeciendo mucho esas tribulaciones, esas vejaciones de los inmundos. Es importantísimo que el afectado tenga un acompañamiento espiritual, ya digo, en su lugar, en su parroquia de origen o con alguien, una comunidad donde él esté viviendo su fe. Y si no la vive, pues hay que ayudarle a que se incorpore a alguna comunidad y que tenga ese acompañamiento. Luego hay que tener en cuenta que estas oraciones no se pueden hacer solos, ha de ejercerse apoyado por la oración de muchos, pedir a mucha gente que rece sin dar ningún dato.
No hay que dar datos porque esto es un tema que hay que vivir con total discreción. Es un tema de reserva absoluta, como si fuera secreto de confesión, lo mismo. Pero el ministro que va a hacer la liberación debe estar acompañado, por prudencia, para evitar también calumnias. Pues pueden decir que si el ministro se ha aprovechado de la persona, o vaya usted a saber. Además de estar acompañado, hay que mirar por las personas que le van a acompañar. No cualquier persona puede estar presente en un exorcismo o en una oración de liberación, porque si la persona en cuestión tiene puertas abiertas, el enemigo le va a atacar. Entonces el exorcista o el sacerdote que hace liberación tiene que averiguar, a ver esa persona cómo vive su fe, si tiene heridas de seno materno, si tiene ataduras ancestrales, si ha hecho ocultismo, si está afectado por el rencor, si vive una vida cristiana, y si no, que acompañe desde la capilla más cercana, orando, intercediendo por la persona. Pero las primeras personas que debe mirar el sacerdote es proteger a los que le vayan a ayudar en un exorcismo. A veces una oración se bloquea porque está participando alguien que no debe participar. Recuerdo el caso de un exorcista que se le coló una bruja a ayudarle y le perturbó, empezó a pasar cosas rarísimas. Una semana decía que tú tienes 7 demonios, y a la semana siguiente le decía que tenía 2, y la siguiente le decía, bueno, y el exorcista estaba a cuadros, sin tal, pero hasta que se averiguó que esa persona estaba mal y que estaba perturbando todo el ministerio. Después de haber tratado estos fenómenos, cómo se producen, por qué los permite el Señor, qué tipo de ataques preternaturales de los demonios al psicosoma de las personas, las puertas que utilizan y que hay que cerrar para que luego el demonio no vuelva, porque cuando la oración se reza, el demonio se tiene que ir. Tardará más o menos, pero se tiene que ir. Pero si tiene puertas abiertas, regresa, como dice el Señor en el Evangelio. Lucas lo cuenta así, dice, se volvió, se encontró la casa limpia, pero la puerta abierta, y entró con 7 más, y el final fue peor que el principio. Hay que cerrar las puertas. Hemos visto aspectos, hemos empezado a ver aspectos prácticos, y uno de ellos que es muy importante, es que así como la sanación se puede hacer colectivamente, una misa por los enfermos, y al acabar, pues imponer las manos a la gente, como dijo nuestro Señor, ya fuera de la misa. Sin embargo, la liberación se debe hacer individualmente, por varios motivos. Primero, para salvar la privacidad y la buena fama del interesado, porque la gente no entiende de estos temas, y si ve a una persona poseída en trance, va a pensar que tiene que ser más malo que el malamén. O sea, va a juzgar mal, y esto no puede ser. Pero sobre todo porque es que no se puede dar protagonismo al demonio. Los demonios buscan protagonismo, buscan ser como Dios, ser nuestros dioses, y no se les debe dar protagonismo. La liberación hay que hacerla con total discreción, individualmente, porque si se hace a varias personas, se interactúan los demonios entre sí y acaban peor que antes de la oración. Otra cosa es que se trate de 2 personas que están afectadas, que no tienen posesión y que están afectadas por una misma influencia, porque es una cosa familiar que les ha afectado a los 2, ahí se podría hacer solo a esas personas una oración de liberación juntos, pero siempre, preferiblemente, hacerlo por separado, individualmente, no dando protagonismo al enemigo. Y luego hay que tener en cuenta que es muy importante, cuando se ha producido la liberación, hay que confirmarla, porque a veces pues yo me he encontrado que parece que ya se ha liberado la persona, y a lo mejor rezas una semana, otra, y a la tercera vuelve a dar la cara. Porque los demonios son muy fuertes, se recuperan y se esconden, y aparentan, y solo después de haber rezado varias semanas se puede acreditar que la persona está liberada. Pero que el hecho de que esté liberada no significa
que no haya, que tenga que seguir en observación. Haya que seguir afianzando ese proceso con la sanación interior, porque esa persona ya no va a tener posesión, por ejemplo, desde dentro, pero sí va a poder seguir teniendo ataques exteriores, y hay que ayudarla y hay que acompañarla hasta que todo eso se haya superado. A la hora de afianzar la liberación alcanzada, es importantísimo cuidar la vida cristiana. Yo ahí suelo aconsejar lo que recomendó la reina de la paz en Medjugorje, pues las 5 piedras. Dice David, cuando fue a luchar contra Goliat, le pusieron la armadura de Saúl y dijo, mira, yo con esto no me encuentro. Agarró su onda, se fue al río, buscó 5 cantos bien escogidos y se fue a luchar contra Goliat, le pegó una pedrada en la frente y lo mató. Pues las 5 piedras que toda persona debe cuidar son la oración, especialmente el rosario de la mano de la Virgen. Segundo, el ayuno. Todos tenemos que ayunar en aspectos de nuestra vida donde nos hemos de corregir. Uno el ayuno estará en que toma muchos cafés, otro el ayuno estará en que tiene muy mal genio, otro, cada uno es muy desordenado, cada uno tiene sus ayunos, aparte del ayuno físico de alimento. La tercera piedra es la vida eucarística, la Santa Misa, la adoración, la comunión eucarística. La cuarta piedra es la confesión sacramental mensual, al menos mensual. Y la quinta, la palabra, la formación, la lección divina, el dejar escuchar al Señor, el formarse, el conocer cada vez más al Señor. Esto yo creo que esto es una base muy sólida para una vida espiritual bien asentada, que haga que la persona que ha estado afectada por estos ataques se mantenga fuerte y bien. Y luego pues es conveniente, durante una temporada al menos, que haga una oración de liberación diaria, repartiéndolas. A lo mejor yo suelo recomendar, como el domingo es el día del Señor, la de rechazo de otros dioses, del ocultismo. El lunes, orar por los ancestros, que la Iglesia dedica a los difuntos, con una oración breve de sanación intergeneracional. El martes, que es el día de los santos ángeles, pues hacer una oración, la oración de abjuración del racionalismo, porque ellos vencieron la tentación de Satanás con la humildad. Los miércoles, que es el día de San José, que pasó tantas penalidades por sacar la Sagrada Familia, la oración contra la ruina. El jueves, que es el día del sacerdocio, la oración contra el sacerdocio satánico, contra los maleficios. El viernes, que es el día de la Pasión, la oración de la preciosísima sangre. Y el sábado, que es el día de la Madre, la oración de seno materno. Y de esa manera, durante un tiempo, la persona sigue un plan de mantenimiento, de sanación y de liberación. Porque conviene saber que el Señor nos ha dejado, como dice San Pablo en su Iglesia, en esta lucha que no es contra poderes humanos, sino contra las potestades, las dominaciones satánicas, pues nos ha dejado unos medios preciosos. Primero hay que conocer la fuerza liberadora de los medios ordinarios. El Ave María, el Padre Nuestro, la mejor oración de liberación cuando uno sufre un ataque. Por la señal de la Santa Cruz de este enemigo, líbrame, Señor. Santa María, Madre de Dios, ruega por mí ahora y líbrame de este ataque. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo o sola, que me perdería, y líbrame de este ataque. Los medios ordinarios, el Gloria tiene una fuerza tremenda, como toda la alabanza que ya dije al principio, la oración de alabanza, la confesión, la Eucaristía. Los medios ordinarios que nos ayudan a potenciar nuestra vida espiritual tienen una fuerza liberadora maravillosa, porque no olvidemos que la primera puerta es el pecado, y por tanto lo que potencia la vida espiritual es el mejor remedio. Especialmente, ya digo, esas oraciones como el Magnificat, el recitar las 7 palabras de Jesús en la cruz, las bienaventuranzas, son una auténtica maravilla. Hay que redescubrir ese poder sanador y liberador que el Señor ha dejado en su Iglesia. Y luego hay ya, además, unas armas específicas de liberación para ya cada ataque concreto. Primero, los exorcismos, que es una oración de liberación oficial. ¿Qué diferencia hay entre una oración de liberación y un exorcismo?
son lo mismo, pero uno está hecho con una oración oficial en nombre de la Iglesia, es una celebración litúrgica, y aunque sea con pocas personas, y la oración de liberación es una oración privada que puede hacer cualquier obispo, cualquier sacerdote, cualquier diácono o cualquier bautizado, puede hacer esas oraciones. Las demás plegarias de liberación, oraciones de liberación, las oraciones de sanación interior y sanación física, sanación de heridas de seno materno, los sacramentales, las medallas, las imágenes, etc. Todo esto son unos remedios maravillosos con que contamos en la Iglesia. De modo particular, pues sí quería comentar a propósito del exorcismo que ahora mismo pues disponemos, como dijo el Papa Benedicto, de dos recursos, el ritual de 1614 y el ritual de 1998. Cada uno de los dos tiene sus pros y sus contras. El de 1614 es muy contundente en las oraciones imperativas y deprecativas, pero es poco litúrgico en el sentido de que le faltan otros recursos que sí tiene el nuevo ritual. El nuevo ritual, el Padre Amor decía que era un poquito más light en las oraciones. Bueno, eso bien, pero lo importante es que es un proceso increscendo, o sea, creciente, en que se empieza invocando una protección, se invoca a los santos, se acude a la cruz, se insufla el Espíritu Santo, y luego finalmente es cuando ya se proclama la palabra de Dios, y finalmente pues ya se hacen las oraciones exorcísticas, la deprecativa, que es decirle a Dios que expulse al demonio, y la imperativa, en que se le manda directamente al demonio. A este respecto conviene decir, porque en algunas comunidades pues no lo hacen así y es peligroso, hay que decir que un laico no debe hacer oraciones imperativas salvo que note que el Espíritu Santo en ese momento se lo está diciendo, y hay que discernirlo muy bien, porque como puede leerse en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, le puede suceder lo que le pasaron a esos 7 exorcistas, hijos del sumo sacerdote Esteban, que le dijeron: en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, sal de esta persona. Y el demonio le dijo: sabemos quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y le pegó una paliza, los desnudó y los apaleó. Entonces hay que ser muy prudentes. Aquí no se puede, yo ato, yo corto, yo en el nombre de Jesús hago esto. No, eso que lo diga el cura, el sacerdote, el diácono, el obispo, que lo diga. Pero el laico que haga oraciones deprecativas, le pida a Dios, a la Virgen, a los santos, a los ángeles, que liberen, que sanen a la persona. Pues ya digo que cada uno de los dos rituales tienen sus pros y sus contras y son complementarios. A veces se les ha opuesto y creo que no conviene oponerlos porque son, eso ya digo, complementarios. Acabaría pues con una referencia a la Virgen Santísima. La Virgen Santísima en el Ministerio de Liberación es tremendo. Yo en este libro he querido pintarla aquí, que bueno, esto lo ha pintado un hermano mío, la Virgen de Satanudos mirando a San Miguel expulsando los demonios, porque la presencia de la Virgen en el Ministerio de Liberación es importantísima. Yo la he notado cómo quiere a la gente, cómo protege, cómo libera, cómo en cuanto se hace presente viene la paz, los demonios huyen aterrorizados. No nos podemos imaginar esa presencia de la Virgen. Yo en un retiro le decía a algunos sacerdotes que yo desde que estuve ejerciendo este ministerio estaba perdiendo la fe. ¿Por qué? Porque fe es creer lo que no se ve. Pero claro, yo estaba ya viendo lo que creía y ya no necesitaba creer en ello, pues estaba palpando sobre todo esa acción maravillosa de nuestra Madre.